Ya. Antes de seguir, me gustaría hacer señalar algunas cosas que vamos a ocupar. Por ejemplo, cuando nosotros querramos representar, voy a poner f es igual em, a a negado más b negado, ¿no es cierto? La forma en que nosotros representábamos estos en funciones lógicas era cogiendo y negando cada una de las variables, ¿no es cierto? De esta forma, ¿verdad? Y de ahí sí poníamos y decíamos, aquí viene una OR, de esta manera, ¿no es cierto? Y aquí tenemos A negado más B negado, ¿no es cierto? Esa era la manera en la que nosotros, en la que nosotros trabajábamos. Sin embargo, hay una manera igual para hacer, equivalente. Y equivalente significa las tres líneas así. La manera equivalente para hacerlo es de la siguiente manera. Uniendo una bolita así en la entrada. Y esa es la manera equivalente. ¿Ya? Esa es la manera equivalente. Entonces, este también es A negado más B negado. De la misma manera, por ejemplo, si nosotros queremos decir F es igual a por B, pero cada una negada individualmente. Entonces tenemos dos maneras. La primera manera es negarlo, así. ¿Cierto? Y aquí tengo A, tengo B. Y esto será A negado por B negado. ¿Ya? Pero la manera equivalente de hacerlo será de la siguiente manera. Aquí tengo A y aquí tengo B. Entonces esto es igual a negado por B negado. ¿Qué quiero decir? Que esta bolita es negación, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos así, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo decir lo uno de lo otro. Entonces, partiendo de eso, quiero recordarles el teorema de Morgan. ¿Qué me dice el teorema de Morgan? El teorema de Morgan me dice lo siguiente. El teorema de Morgan. Ya, el teorema de Morgan me dice que, por ejemplo, si yo tengo F es igual a A por B, me dice, ¿no es cierto?, que yo puedo decir que A y B pueden tener doble negación. Porque doble negación es como que no tuvieran negación, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de eso, yo puedo decir que en esta, en en la negación de más arriba, yo puedo decir que esto es igual, ¿no es cierto? Este es igual a A por B. Perdón, no es A por B. En la negación de más arriba, este es igual a A más B, negado así, y negado acá. ¿Ya?
¿Sí estamos de acuerdo? Voy a escribirlo mejor. Ya, vamos a suponer que no es negado individualmente, sino que todos son negados doblemente. Entonces, primero, antes de pasar, estamos de acuerdo que A por B es igual a A por B negado doblemente, porque la doble negación es como que no hubiera negación, ¿verdad? ¿Están ahí? Sí, Inge. Ya, listo. Entonces, Sí. esta doble negación, ¿no es cierto? Prácticamente, si cojo la negación de más abajo y aplico Morgan, me quedaría A negado más B negado, ¿no es cierto? Y después pongo la otra negación de más arriba. Entonces, Morgan me sirve para expresar, o bueno, en este caso, me ayuda a expresar esta multiplicación en una suma. ¿Ya? Esta multiplicación en una suma. Otra de las cosas del teorema de Morgan, bueno, otra expresión del teorema de Morgan es, por ejemplo, A más B. Tengo una suma, ¿no es cierto? Con OR. Pero A más B, de la misma manera, también puedo hacer doble negación aquí, ¿no es cierto? Y cojo solamente la negación de más abajo. Si quiero destruir la negación de más abajo, con Morgan me va a quedar A negado por B negado, ¿verdad? Y esto doblemente negado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ok. Lo mismo, el teorema de Morgan, como nosotros le conocíamos, A por B, todo negado, ¿a qué es igual? A más B, A más B. Negado, negado. negado individualmente, ¿no es cierto? Y si tengo la última, F es igual a A más B, negado todo, ¿no es cierto? Esto es igual a ¿qué? A por B. Ya. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, pongamos esto en contexto. Pasemos esto, ¿no es cierto? Pasemos esto, sobre todo esta parte de aquí, esta parte de aquí, y la última, ¿no es cierto? Estas partes de aquí, esa parte de aquí, pasemos a compuertas lógicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo me quedaría en compuertas lógicas? Si yo digo, a ver, según Morgan me dice que esto es igual, por lo tanto, si yo tengo A y B y están multiplicando, ¿no es cierto? Están multiplicando con una AND, tengo A, tengo B, que están multiplicando, ¿no es cierto? Y aquí está F, mi salida, ¿no es cierto? Pero Morgan me dice que esto es igual a decir que, esto es igual a decir que yo tenga, perdón, sí, que yo tenga las dos entradas negadas y mi salida negada. ¿Ya? Este es A, este es B y este es F. Entonces, miren, ¿qué es lo que acabo de representar? Con amarillo voy a señalar que he representado esto, ¿no es cierto? A por B. Y con anaranjado voy a representar que he representado esto. A negado, ¿no es cierto? A negado más B negado, ¿no es cierto? Y todo negado, todo negado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
¿Sí? Sí, Inge. Sí, ¿Está entendido? ¿Necesitan que repita? ¿No? estamos Vamos con haciendo la primera fila todavía, digo. sí, estoy en la primera fila, en la Ah, primera ya. línea, ¿no? Vamos con la siguiente, vamos con esta de aquí, ¿no es cierto? Tengo A más B. A más B se representaría de la siguiente manera, ¿no es cierto? Con una OR, ¿cierto? Tengo A, tengo B y aquí tengo F, ¿no es cierto? Que F es A más B, ¿no es cierto? Pero me dice que A más B es A negado por B negado y todo negado. Entonces, ¿qué quiero? Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que esto también es igual a decir que A negado, A negado por B negado, ¿no es cierto? Entonces aquí viene una AND, pero está AND negada. Entonces aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo F, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo A, tengo B y tengo F, ¿verdad? Entonces, es equivalencia a decir que esta OR A más B es igual a decir esta NAND, que NAND es la negación de la AND. Entonces, la OR puedo representarla con NAND. Y la AND puedo representarla con NOR, la negación de la OR. Vamos con la siguiente. Me dice que si yo tengo esto, ¿no es cierto? Que es decir, que tengo aquí una. ¿Qué compuerta utilizo para representar esta A por B todo negado? No, no. Una NAND, muy bien. Dibujo la NAND. Espérame que se colgó. Entonces dibujo la NAND, ¿no es cierto? Dibujen ustedes la NAND y tienen que saber que esa NAND es equivalente a una OR, pero con sus entradas negadas, ¿ya? A una OR con sus entradas negadas. Entonces, yo voy a dibujar la NAND. La NAND quedaría así, ¿no? Y aquí yo tengo F, y aquí tengo A, y tengo B. Entonces, F es igual A por B, pero todo negado, ¿no? Esta negación es todo negado arriba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo? ¿A qué es igual esto? Esto es igual a decir que tengo la A negada, tengo la B negada, y tengo la función representada. Entonces, este es A y este es B. ¿Ya? Esa es la equivalencia. Y la última equivalencia sería una NOR, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo en la última equivalencia? Tengo A y B. Perdón. Entonces tengo A, tengo B, tengo F. La equivalencia sería igual a ¿qué? A las entradas negadas individualmente. ¿No es cierto? Entonces aquí tengo A, tengo B y tengo F. Ya, listo. ¿Por qué se hace esto?
quiero explicarles por qué se utiliza estas equivalencias. Eh, todos los sistemas digitales que nosotros desarrollemos, como por ejemplo los que tenemos por acá arriba, por ejemplo, este sistema digital tiene AND y tiene OR, ¿no es cierto? Y parecerían estar bien. Pero todos estos sistemas digitales yo los puedo transformar o pasar solamente en NAND. Estos de aquí los puedo transformar, ¿no es cierto?, solamente en NAND. O en NOR, ¿no es cierto? Ahora, por qué transformarlos a NAND o por qué transformarlos a NOR? Comúnmente se suele pedir que se transforme a NAND, porque la NAND, ¿no es cierto?, es la representación más, perdón, es la NAND, la NAND es la operación más rápida en compuertas físicas, ya hablando de circuitos integrados físicas, quien hace más rápido todo la operación, quien se demora menos en respuesta, quien tiene un tiempo de respuesta más rápido, es la NAND. Entonces, por eso muchas veces todos los circuitos digitales, ¿no es cierto?, se diseña de esta manera, pero al final se transforma todo a NAND. ¿Con qué intención? Con la intención de que sea un poco más rápido y sea más eficiente, ¿ya? Entonces, por eso es que se ocupa esto, para transformar todos. Miren, nosotros aquí, en esta parte de aquí, nosotros tenemos NOR, tenemos NAND, ¿no es cierto? Entonces, tenemos NOR, tenemos NAND. ¿Con qué intención? Con la intención de que el circuito ya físico, el circuito digital, sea un poco más rápido, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, Inge, hasta aquí no, está todo claro. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. Con ustedes ya hicimos el ejemplo de... Con ustedes hicimos el ejemplo de cuando se van a comer pollo o hamburguesa. Sí, Sí, Inge, ya ya hicimos eso. Ya, justo este ejercicio, ¿no es cierto? Ya, este ejercicio, por favor, transfórmenlo. Este ejercicio, transfórmenlo a compuertas NAND y AND. AND y NAND, ¿ya? Entonces, supongo que lo tienen en su cuaderno, ¿verdad? Entonces, este ejercicio lo vamos a transformar a compuertas NAND y AND, ¿ok? Entonces vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Vamos a ver. Bien. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. No se olviden estas equivalencias. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que F es igual a B, que multiplica A más CD, más ACD. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver. Esto de aquí ya está en compuerta AND, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a ver esto de aquí, ¿no es cierto? Como todo debe estar puesto en compuertas AND y NAND.
compuertas AND y NAND. ¿Ya? Entonces, vamos con ACD. Entonces tengo A, B, C y D. ¿No es cierto? Lo voy a hacer rápido. Entonces tengo ya. Bien, tengo ACD, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo? Tengo CD, ¿no es cierto? Que está multiplicando. Entonces vamos a hacer la multiplicación de CD. Entonces tengo aquí D y C acá. Entonces está multiplicando C por D, ¿cierto? Multiplica C por D. Excelente. Entonces ya tengo C por D, ¿no es cierto? Ahora me dice que C por D, me dice que C por D es, me dice que C por D es más A, ¿no es cierto? Entonces, ¿listo? Entonces, más A, entonces jalo A, ¿no es cierto? Jalo A. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tengo? Aquí voy a tener aquí voy a tener una OR, ¿no es cierto? Pero en vez de la OR, vengo y veo la equivalencia de la OR. La equivalencia de la OR es la NAND con sus entradas negadas. Entonces aquí vengo y pongo una, en vez de la OR, pongo una NAND. Entonces, ¿cómo es la NAND? Sus entradas negadas, ¿no es cierto? Denme un chance, sí. Ya. Entonces ahora sí, la NAND con sus entradas negadas. Entonces ya tengo aquí mi NAND, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ya tengo, ¿qué parte tengo? Tengo esta parte de aquí,
¿no es cierto? A más CD, ¿no es cierto? Lo hice con una NAND. Ahora, esto por B, ¿no es cierto? Esto por B. Entonces, jalo B. Jalo B. Hasta acá. Jalo B. Y esto es una AND normal. Entonces, como si puedo usar en este caso AND, ¿no es cierto? Simplemente lo vengo y lo dibujo la AND, ¿no? Veamos si se dibujó. Ya, sí se dibujó, pero está medio feo. Entonces tengo una AND normal, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué me falta? Me falta solamente esta OR de aquí, ¿no es cierto? Pero esta OR es igual, una OR es igual, vamos a ver aquí es igual la OR. La OR es igual a una NAND con las entradas negadas. Por lo tanto, vengo aquí. Y solo me falta las entradas deben ser negadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, voy a negar las entradas. Y ahora sí dibujo la NAND, ¿cierto? La NAND. Y ya tengo el circuito. ¿Ya? Ya tengo el circuito. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Eh, yo, yo, yo Sí, tengo una. dígame. ¿En qué momento yo coloco así así como usted dijo, el nan en vez de la or? O sea, esa parte no la entiendo. ¿Por qué lo coloco así? Sí, o sea, ¿en qué momentos o cuándo yo debo colocar eso? Allá. Cuando yo les pida, en realidad cuando yo les pida, y les voy a decir por qué, porque la intención de hacer un circuito, ¿no es cierto? Y que voy a poner aquí, este circuito está puesto con AND, ¿no es cierto? Tengo una AND aquí, tengo una AND acá, ¿no es cierto? Tengo una AND, aquí tengo una NAND, tengo una NAND, tengo una AND acá y tengo una NAND aquí, ¿no es cierto? Ya, este circuito de aquí es mucho más eficiente que el circuito que habíamos dibujado acá, ¿no es cierto? Que es el mismo, ¿no es cierto? Pero este circuito es mucho más eficiente, ¿ya? Es mucho más eficiente tan solo tan solo por tener las compuertas NAND en vez de OR. Estas compuertas, como les decía, esas compuertas NAND tienden a ser mucho más rápidas en el tiempo de respuesta, ¿no es cierto? Tienden a ser más rápidas en el tiempo de respuesta que las compuertas OR. Por eso se pide diseñar un circuito, ¿no es cierto? Y al final expresarlo todos con compuertas NAND, ¿ya? Expresarlos todos con compuertas NAND. Entonces,
¿Cuándo ustedes van a hacer esto? Cuando, en realidad, cuando yo les pida, ¿no? Bueno, Inge. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Al igual que las otras compuertas que tenían 3 entradas, ¿esa también puede tener 3 entradas o no? Sí. Sí. Todas las compuertas pueden tener desde 2 entradas, voy a dibujar una OR, ¿no es cierto? Pueden tener desde 2 entradas, esta OR, ¿no es cierto? Pueden tener también 3 entradas, incluso pueden tener 4 entradas, ¿ya? Pueden tener 4 entradas. Entonces, todas las compuertas pueden tener así. ¿Cuál es la más común? Esta es la más común, de 2 entradas. Pero sí hay compuertas de todas las compuertas. NAND, las compuertas AND, OR, NOR, de 2, de 3, de 4 entradas, ¿ya? La más común es de 2 entradas, hasta de 3 entradas es más común. No es tan común ver compuertas así de 4 entradas. Pero sí las hay. Bien. ¿Alguna otra pregunta tal vez?